Saludos amigos, bienvenidos a esta entrevista a fondo con RNN. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la forma en que el coronavirus, el COVID-19, afecta a la población infantil. Y para analizar este tema hemos invitado a la doctora Virgen Gómez, pediatra, infectóloga, profesora de infectología pediátrica en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. En un momento iniciamos nuestra entrevista. Bien, vamos a iniciar nuestra entrevista de hoy con la doctora Virgen Gómez, pediatra, infectóloga, con quien vamos a hablar sobre el COVID-19 en los niños. Bienvenida, doctora. Sí, buenos días y gracias por la invitación, por permitirnos llegar a la comunidad orientando sobre este problema que muchas veces no se diagnostica en el momento en que el paciente llega a la emergencia. Y es una emergencia porque muchos niños pueden hacer una enfermedad severa, chocarse y hasta morir. Entonces es algo que yo creo que todos debemos tener presentes. Los pediatras, los médicos que manejan niños, los infectólogos y los padres, la familia. O sea, es importantísimo que conozcamos de la enfermedad. ¿Cuál es el panorama general del coronavirus en niños a nivel mundial y en República Dominicana? Bueno, se estima que el coronavirus en niños es una enfermedad de poca frecuencia y la mayoría de las veces el niño se afecta por un adulto. Anteriormente se hablaba de que el niño era el principal transmisor, por eso recordemos que le decían que los abuelos no debían juntarse con los niños y hubo esa gran tragedia para los abuelos y para los niños, porque es una parte importante lo que es emocional. Entonces ahora se ha determinado que el niño no es el transmisor principal, que el niño se enferma, cuando un adulto le transmite la enfermedad. Y en la parte aguda, o sea, cuando la enfermedad comienza, el niño usualmente es asintomático, tiene muy pocas manifestaciones. Casi siempre como si fuera un proceso respiratorio agudo común, un catarro común, y puede tener tos, algo de moqueo, fiebre ligera, pero se mantiene más o menos normal. Diferente al adulto, que puede evolucionar hacia la severidad. Pocos niños evolucionan hacia severidad en la etapa aguda y usualmente se estima que pocos, 1.7 a 2% de los niños necesitan ingreso usualmente por neumonía y por dificultad respiratoria. Ahora, hay un tema y es el de la asintomaticidad. ¿La asintomaticidad en niños es mayor, menor o igual que en los adultos? Se estima que entre un 80 y un 60% del grupo global, o sea, de la población general, es asintomática. En el niño, como le dije, muy pocos hacen síntomas respiratorios agudos, como un catarro común, y la parte asintomática es prácticamente casi igual que en el adulto. No hay una diferencia así tan marcada. Lo que sí que el niño hace un cuadro más leve, casi nunca progresa hacia la severidad como el adulto, pero 2 a 4, incluso hay un caso publicado con 19 semanas después de haber tenido contacto con el virus, niños han desarrollado lo que vamos a tratar hoy, el síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Hay estadísticas sobre la cantidad de niños que han tenido COVID en República Dominicana? Bueno, se han informado a través del Ministerio de Salud Pública y de Epidemiología 137 casos de síndrome inflamatorio multisistémico. Pero la cantidad total ahora mismo no la tengo, pero es baja, cerca de un 2%, 1.5 o 2% de la población global. Infantil. Sí, o sea, en relación al total de enfermedades, que tenemos casi 500,000 de casos, o sea, un 1.5 a 2% corresponde a niños. O sea que es bastante reducido. Es muy reducido, ahora, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Sí, pero
En algunos medios se habla a veces de que en República Dominicana tenemos un problema estadístico. Así es. Yo me imagino que eso ocurre también con la estadística infantil, aunque quizás un poco más controlada porque solamente tengo entendido que hay un área habilitada para COVID en el país, en el Robert Reed. Bueno, en relación a esa parte de estadísticas, aquí se estima que el 50% de los reportes de cualquier tipo de enfermedad se pierden. ¿Qué pasa? Que usualmente los hospitales públicos informan, reportan, pero muchos tampoco lo hacen, y el sector privado reporta poco. Entonces tenemos en toda, no solamente en COVID, en todas las patologías hay una reducción de cerca de un 50%. Entonces las estadísticas no son tan reales. Podemos tener, vamos a decir que quizás un 25%, como esto hay como más demanda, hay más atención al ser una pandemia, un virus nuevo que comenzó a circular a finales del 2019, entonces hay más atención porque también ha habido mucho más información, porque fíjese, desde el principio hay cambios en los protocolos de manejo de una forma continua y cambios también en la forma de diagnóstico. Entonces, eso pasa en República Dominicana y muchos países de nuestra región, de América Latina principalmente. El tema del diagnóstico, ¿cuáles de las pruebas que se hacen son las más confiables? Bueno, en relación a diagnóstico, sabemos que la PCR en tiempo real de COVID-19 o de SARS-CoV-2, como se llama el virus, es la más eficiente, la que es más segura, pero también todo va a depender en qué momento se toma la muestra. Por ejemplo, la prueba de antígeno es también bastante efectiva, pero en la etapa aguda, cuando usted comienza con los síntomas, usualmente segundo o tercer día de iniciar manifestaciones clínicas, usted puede tener la PCR positiva hasta 7, 10 días después. Sin embargo, los antígenos comienzan a subir a partir del quinto, sexto, séptimo día. O sea, que si un antígeno da negativo al principio del cuadro, que usted se sienta con dolor de cabeza, con fiebre, con malestar, con cansancio, si piensa que tiene COVID, ese antígeno puede ser negativo. Entonces, por eso ahora mismo el Ministerio de Salud ha decidido que se hagan una prueba de COVID si sale negativa, pero hay contacto confirmado con una persona que haya sido confirmada con la enfermedad, hacerle la PCR. O sea, la PCR es reacción de cadena en polimerasa en tiempo real, porque hay una PCR que la gente la confunde, que la proteína C reactiva, que esta es una prueba inflamatoria que puede estar aumentada en cualquier enfermedad infecciosa. ¿Y esa prueba se hace, esta última que usted se refiere, con sangre, con saliva, no, con mucosidad? Es con sangre, no es una PCR, la proteína C reactiva no es para diagnóstico de COVID, pero mucha gente, una vez que uno le indica PCR, piensa que es PCR para el SARS-CoV-2. Entonces, por eso es que siempre hay que poner RT, que es tiempo real o transcriptasa reversa, PCR SARS-CoV-2. Pero hay médicos, por lo que he escuchado, no lo he vivido de manera personal ni en mi familia, que además de las pruebas o en reemplazo de las pruebas, mandan a hacer análisis de sangre, mandan a hacer radiografías de pulmón. O sea, ¿qué tan útiles son estas pruebas? Sí, son importantísimas para el diagnóstico y ver cómo la progresión de la enfermedad y ver cómo el paciente se manifiesta, porque hay pruebas, por ejemplo, la radiografía de tórax no es tan sensitiva, no tiene tanta sensibilidad, pero ayuda a si hay algún tipo de parches, como se llama, de vidrio esmerilado, porque tiene o sea, usted observa como si fueran esos vidrios de ventana, que son como opacos y así, o sea, tienen ese tipo de visión, pero la tomografía es mucho más efectiva y mucho más eficaz y más eficiente porque muestra desde el principio
algunos hallazgos de una forma más visual, más real. Entonces, las pruebas de laboratorio, hay una serie de parámetros inflamatorios que deben hacerse. Y esos parámetros inflamatorios nos ayudan a pensar o nos ayudan a ver en qué severidad puede llegar el paciente o cómo está. Y se debe repetir en unos días después para ver cómo evoluciona. Pero si clínicamente el paciente lo que me muestra es un poquito de tos, un moqueíto, un poquito de cansancio y una fiebre leve, usted lo observa, se le hace sus análisis iniciales, se cita, si presenta dificultad respiratoria, si se siente muy cansado, si no está orinando bien. O sea, hay una serie de cosas que uno tiene que tomar en cuenta para citarlo, y siempre debe estar en comunicación con su médico porque puede aparecer algún signo de severidad que él no lo note, entonces debe hacerlo. Algo importante es la toma de la oximetría de pulso, que ese es viene un aparatito donde usted en su dedo, algo que yo siempre les recomiendo es que se debe calentar el dedo, porque si usted se pone, por ejemplo ahora que estamos aquí en aire acondicionado, si yo me tomo la oximetría, como tengo mi dedo frío, hay vasoconstricción y no permite que se mida la concentración real, el porcentaje real de oxígeno en sangre. Entonces hay que esperar también un tiempo prudente, porque si usted se lo pone, 30 segundos, 10 segundos, y mira que tengo 91, no es lo real, hay que esperar la oscilación y que se mantenga en ese número por un tiempo adecuado. ¿Cuáles son los valores que digamos que son aceptables en términos de oximetría? Bueno, lo ideal que esté... Lo pregunto porque yo tengo un aparatito. Sí. Lo que no he hecho es frotarme el dedo. Sí. Por encima de 95 o 96%, ya se habla de que si usted tiene 94, 92, ya tiene que estar bien pendiente, porque si baja por debajo de 90, 89, ya usted necesita ingreso. O sea, pero siempre teniendo en cuenta lo que dijimos, no solamente entrar el dedo poco tiempo y dejarlo así, porque desde que usted ve que marca, mucha gente lo toma como el número, el porcentaje de oxigenación que uno tiene. Tiene que esperar que haga varias oscilaciones en un tiempo más o menos que se estabilice, 97, 98, 96, 97, 90, o sea, en ese rango. Ya uno debe advertirle al paciente que si ve que está en 94 o baja de ahí, ya entonces hay que estar mucho más pendiente de valorar o de llamar a su médico o de ir a la emergencia para ser evaluado. Doctora, se han detectado varias variantes del COVID a nivel mundial. En República Dominicana, ¿tenemos idea de qué variante está afectando a quiénes? ¿Hay forma de determinar que una persona tiene la variante británica, la variante inglesa, perdón, la inglesa, la sudafricana? La brasileña, la de la India ahora que está horrible. Sí, o sea, hay una forma que es determinando los genes, o sea, un estudio genético del virus. Entonces, aquí está circulando, confirmado ya, la variante del Reino Unido. Y las otras no, pero ahora mismo se ha aumentado el número de toma de muestras buscando otras variantes. Sabemos que nuestro país es un país eminentemente turístico y aquí viene mucha gente del mundo entero. Sí. Y esta globalización es lo que ha hecho que la pandemia se haya expandido y que las variantes puedan hoy salir en Brasil o en la India y en un par de semanas está en nuestro país o en cualquier otro país. Por ejemplo, Estados Unidos ya tiene 5 variantes y tiene una variante de ellos, que es la de California. Entonces, tenemos que estar pendientes porque unos se propagan más rápido, pero otros pueden ser más severos, como la variante de la India. Doctora, las vacunas. ¿Qué tan efectivas son las vacunas? ¿Cuál es la cobertura promedio de las vacunas? Uno todos los días escucha que bueno, que fulano se puso su 2 dosis y luego le dio COVID. Sí, mire, todas las vacunas son buenas, porque yo digo, las vacunas salvan vidas y las vacunas son la única herramienta que tenemos actualmente para tratar de controlar
la diseminación y no vamos a decir la eliminación porque va a ser difícil. Todas son buenas. Hay unas que tienen un mayor porcentaje de eficacia, de efectividad, hay otros que tienen menos, pero lo importante es que entre el 70 y el 80% de la población se vacune. Si no logramos esa meta, no vamos a tener inmunidad de rebaño, que es lo que se busca. ¿Y qué es la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño no es más que cuando una población alta, por ejemplo para sarampión, debemos tener el 95% de la población vacunada, porque de 100 personas que se vacunan con sarampión, 5 no hacen anticuerpos. Entonces, mientras mayor es la cantidad de población que usted tiene vacunada, menor es la propagación, porque usted tiene menos gente que pueda tener el virus. Entonces, eso es lo que se busca con las vacunas, con todas las vacunas. Hay algunas vacunas, por ejemplo la de neumococo, que elimina la aportación de la bacteria en la nariz y evita que usted se la transmita sin tener síntomas, evita que usted se la transmita a los demás. Y usted está protegido aunque usted la tenga ahí, porque se le pone la vacuna, si se determina que usted la tiene, se le pone su vacuna y esa vacuna de neumococo, la conjugada, va a eliminar su portación en la nariz. Entonces con SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, y COVID-19 es el nombre de la enfermedad, lo que pretendemos es que la población se vacune entre el 70 y el 80%. Sabemos, por ejemplo, que las vacunas que mayor protección producen son la de Pfizer y la de Moderna, pero la de AstraZeneca demostró que si usted se ponía una dosis total, la primera, y la mitad de la dosis en la segunda vacuna, la protección aumentaba de un 60 y pico, un 70 a un 92%. Y ahora mismo se están haciendo estudios de que usted se pone la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca y se pone la segunda dosis de Pfizer y se ha visto que hay aumento de anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos 2 vacunas en el país, que es AstraZeneca y la China, la Sinovac. ¿Qué pasa? La gente tiene temor porque se dice que el 60%, el 62% es que la Sinovac protege, pero protege no de que usted, porque todas las vacunas, usted puede puede infectarse con el virus, porque conozco hasta un primo mío vacunado con la vacuna de Pfizer en Estados Unidos, se infectó y tuvo un intensivo. Duró casi 4 semanas en intensivo. Wow. Entonces, no solamente es la calidad o lo que hablan, tiene un tanto por ciento de efectividad, no, es que se vacune entre el 70 y el 80% de la población. Y algo muy importante, porque las vacunas no van a eliminar la enfermedad, somos nosotros siguiendo las recomendaciones generales de control. ¿Cuáles son? El uso de la mascarilla, la higiene de manos, la distancia física, la distancia social. La distancia física es que entre usted y yo haya más de 1 metro, 2 metros de distancia, y la distancia social es que se reúnan poca cantidad de personas y también teniendo la distancia física. El no tocarse la cara, el evitar las aglomeraciones. Entonces, todas esas cosas son básicas, son importantísimas, porque no solamente yo vacunarme, aquí la gente porque tiene las 2 vacunas piensan que ya están inmunizados, pero ¿y el 80% o más del 80% de la población que no está vacunada? Es así. Entonces, gracias a Dios, que a pesar de que la vacuna protege así, pero protege casi un 90% de usted hacer una enfermedad severa. La reducción de la mortalidad también es altísima. Y, perdón, déjeme. Y también el uso de llegar a intensivo y a ventilación. Bien, vamos a hacer una pausa para Perfecto. que en el próximo segmento hablemos de un tema muy importante relacionado con la secuela del COVID en niños.
Bien, continuamos conversando con la doctora Virgen Gómez, pediatra infectóloga, y estamos hablando sobre el COVID-19, la forma en que esta terrible enfermedad afecta a la población infantil básicamente. Doctora, en el segmento anterior usted mencionó el síndrome inflamatorio multisistémico y dio una cifra de los casos que han sido reportados en la República Dominicana hasta el momento. ¿De qué se trata este síndrome? Sí, este síndrome es, vamos a decir, una respuesta inmunológica del organismo al haber padecido la enfermedad del COVID-19. Entonces, usualmente ocurre en niños. Se han descrito unos cuantos casos en adultos, pero son la menor cantidad. En niños afecta desde los 18 años hacia abajo. Y al principio se hablaba de que los niños, los escolares y los adolescentes eran los que más se afectaban, pero ahora vemos que en estudios que se han hecho hay afectación desde los 6 meses hasta los 18 años, 20, 21 años, hay casos reportados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El organismo, como hablamos ahorita de los análisis que se hacen para ver la parte inflamatoria, el organismo ante el virus reacciona produciendo anticuerpos y esos anticuerpos estimulan la producción de citoquinas, que son los anticuerpos, las citoquinas, y esas citoquinas van a actuar sobre el organismo, prácticamente a todos los niveles del organismo, afectando principalmente a nivel gastrointestinal, corazón, cerebro, riñón, que son las partes más afectadas, a veces las partes articulares también. Entonces, este síndrome, o sea, como hablamos en los niños, la mayoría de los niños hacen un cuadro leve del COVID. Muchas veces que ni siquiera se dan cuenta, piensan que es un catarrito que tiene y ya. Entonces, cada vez que hay un niño positivo, tenemos que tener en cuenta, o una familia positiva, o que en su barrio hay casos de COVID, y el niño comienza a tener fiebre alta, que se puede acompañar de dolor abdominal, vómitos y diarrea, que puede haber, los ojitos se pueden poner rojos, puede haber erupción, sarpullido, como decimos acá, puede haber también, los labios se ponen rojos y como agrietados, la lengua puede ponerse como una fresita o ponerse roja. Y esos son síntomas, manifestaciones clínicas que uno la ve, síntomas y signos que tenemos que tener en cuenta. Casi el 100% de los casos presenta fiebre. La fiebre usualmente es alta, 2, 3 días, 4 días, diferente a la enfermedad de Kawasaki, que tienen manifestaciones parecidas, pero no es lo igual. A finales de abril del año pasado comenzaron a hablar de Kawasaki Light en Europa, Reino Unido, España, Italia y después Estados Unidos, y ya tuvimos el primer caso aquí reportado en Santiago. Y entonces la gente debe pensar, o sea, si en su barrio hay COVID, si en la familia hubo alguien con COVID y el niño en 1, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas presenta estos signos, hay que salir corriendo no, pero ir al médico, que el médico evalúe, y nosotros los médicos tenemos que tener pendiente ese síndrome, porque muchas veces, o sea, no lo pensamos. Bien, la mayoría llega con dolor abdominal, con vómitos y con diarrea. Pensamos que es una gastroenteritis, una infección, una enfermedad diarreica aguda. Entonces, si él viene con fiebre de 3 días, 2 y 3 días, que usted lo ve que se ve con los ojitos algo rojos, que está incómodo, que está lloroso, que le duelen las articulaciones, que tiene algo de erupción, piensa en la enfermedad, porque es una emergencia. ¿Por qué? Porque hay niños que pueden evolucionar hacia el choque. Se chocan y si no intervenimos en forma correcta, el paciente se nos puede ir, se puede morir, porque al principio, cuando comenzó los primeros casos, murieron más niños. Ahora casi ninguno muere. La mortalidad está en 0.5 a 1% de los casos de COVID y del síndrome inflamatorio. Entonces, aquí también tenemos problemas con el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, que desde el 86 hubo la primera publicación en nuestro país. Nosotros tenemos ya
cerca de 100 casos manejados en el Centro Médico UCE y muchísimo en el Robert Reed. Entonces, nos llegan con diagnósticos que no son los adecuados. Entonces, al principio, como le dije, se hablaba de Kawasaki-like. Ya se tiene un diagnóstico que, por sus siglas en inglés, PINCS, o sea, que es síndrome inflamatorio multisistémico en pediátrico, y nosotros en español, síndrome SIMP-P o SIMP-C, o sea, niño o pediátrico. Entonces, tenemos que pensar en eso, porque el niño necesita lo que usted mencionaba ahorita, el laboratorio que se hace, hay que hacer evaluación cardiovascular, porque el órgano más afectado es el corazón. Puede haber miocarditis, que eso evoluciona rápidamente, y si no lo detectamos a tiempo y manejamos a tiempo, ese niño puede fallecer. Puede hacer dilatación de las arterias coronarias, provocando aneurismas, y puede haber derrame pericárdico. O sea, puede afectar el corazón en todas, las válvulas también pueden afectarse, las válvulas cardíacas. Entonces, es una emergencia. Hay que pensar en la enfermedad, hacer las evaluaciones. Tuvimos un caso el otro día que la mamá niega que ellos habían tenido COVID, que nadie sale de la casa, que en el barrio no hay, y muchos le tienen miedo, no dicen la verdad. Y esa familia todos tuvieron COVID. Y el niño hizo COVID y comenzó con el proceso, pero gracias a Dios se trató a tiempo y no hubo ningún problema. Pero hubo otro niño también que pueden confundirse por el dolor abdominal con apendicitis, y se operan de apendicitis, y no es una apendicitis, sino una parte inflamatoria por el mismo virus. ¿Cuál es el tratamiento? O sea, ¿cómo se está medicando a esos niños que presentan síntomas de este síndrome? Sí, bueno, uno hace el diagnóstico, ¿no? Busca todas las cosas, hace todos los laboratorios, su radiografía, tomografía, los anticuerpos. Muchos pueden tener tanto la PCR para SARS-CoV-2 como los anticuerpos y el antígeno pueden ser negativos, pero la historia de contacto, historia de casos en su entorno nos hacen pensar en la enfermedad. La clínica que dijimos, más una tomografía una radiografía de tórax, que puede haber algo de infiltrado, pero lo que nos va a ayudar al diagnóstico son las pruebas inflamatorias que se hacen en sangre. Hay, por ejemplo, el dímero D, las pruebas de coagulación, dímero D, fibrinógeno, TP, TTP, o sea, hay una serie de ferritina, o sea, la eritrosedimentación, procesos también como la PCR, que es la proteína reactiva cuantitativa, que nos dice tiene un nivel por encima de 100 o tiene, eso nos hace pensar en la enfermedad, pero nos va a completar también la evaluación cardiovascular, donde detectamos lo que hablamos al principio. Entonces, el manejo de eso es ingresado. Hay que detectarlo temprano, y si usted hace el tratamiento temprano, se trata con inmunoglobulinas endovenosas, con esteroides, y también a veces necesitan 2 dosis de la inmunoglobulina. O sea, todo depende de la respuesta del paciente. A veces hay que usar anticoagulantes dependiendo de los niveles de los laboratorios de los anticoagulantes, y se buscan también enzimas cardíacas que se hacen también, son laboratorios de sangre. Entonces, con todo eso uno maneja el paciente, pero la parte clínica, o sea, el médico tiene que estar pensando en la enfermedad para poder hacer el diagnóstico e intervenir. Bien, hacemos una pausa y retornamos con el último segmento de esta entrevista a fondo con RNN. Bien, continuamos conversando con la doctora Virgen Gómez sobre la forma en que el COVID-19 ataca a los niños. Doctora, usted nos dio una visión amplia y muy detallada de este síndrome de inflamatorio multisistémico que aparece en los niños e incluso en adolescentes y jóvenes, ¿no? Después de la detección y del tratamiento,
¿Qué viene? ¿Qué pasa? Sí, o sea, el niño debe hacerse seguimiento porque, como hablamos, el corazón puede afectarse y tener problemas. Por ejemplo, la miocarditis es la manifestación más frecuente cardíaca y puede llevarlo a chocarse, incluso a morir si no se detecta. Y pueden quedar lesiones tipo aneurismas a nivel de las coronarias. Y puede quedar también hallazgos a nivel de las válvulas cardíacas produciendo insuficiencia o estenosis. Entonces, ese niño debe darse seguimiento, debe hacerse la evaluación cardiovascular desde que usted sospecha la enfermedad a la semana y semanalmente y después mensual. Y si queda con algún hallazgo, debe hacerse evaluaciones periódicas. Porque la mayoría de las veces la persona piensa que es la etapa aguda y ya, o el síndrome cuando se presentó, que ya se manejó y el niño debe irse a su casa sin nada. A veces usamos aspirina cuando hay mucha inflamación. Igual que en enfermedad de Kawasaki, que por eso es bueno hacer la diferencia entre esas dos enfermedades, la enfermedad de Kawasaki tiene síntomas muy parecidos al síndrome inflamatorio multisistémico, pero todavía no se conoce la etiología. Se ha asociado a enfermedades infecciosas, por ejemplo, por estreptococo, por estafilococo, se ha asociado a virus, a otras bacterias, por una parte, igual que el síndrome inflamatorio multisistémico, hacen una hiperreacción inmunológica, hacen una tormenta de citoquinas y afecta casi lo mismo que afecta el síndrome inflamatorio multisistémico. Y Kawasaki puede dejar a los niños que padecieron enfermedad, que tuvieron aneurismas, que tuvieron dilataciones coronarias, con lesiones a nivel del corazón, que todavía no sabemos si puede pasar con el síndrome inflamatorio multisistémico porque es algo que es muy temprano. El Kawasaki se detectó, se publicaron los primeros casos en el 1967 y todavía no sabemos qué lo produce. Entonces, debe dársele seguimiento porque puede ocurrir infarto agudo del miocardio en una persona joven, sin ningún tipo de enfermedad, sin hipertensión, sin nada, que está haciendo algún tipo de actividad, de ejercicio, corriendo, haciendo cualquier cosa, hacer un infarto agudo y morirse, sin ninguna causa aparente. Entonces, eso es importante, que nosotros los médicos pensemos en las dos patologías y que si no estamos seguros, porque por ejemplo nosotros hemos hecho un estudio ahora, terminamos de hacer una tesis con uno de los residentes de la UCE y encontramos que el 41% de los casos le habían dado antibióticos, desde 1 hasta 5 antibióticos. El diagnóstico que los referían eran errados. De los casos de SIM. No, de los casos de Kawasaki. Estamos mezclando las dos cosas porque se parecen bastante y los médicos tenemos que tenerlo pendiente. Entonces, con SIMS también pasa lo mismo. A veces diagnostican como al principio por la erupción, pensaban en sarampión, igual que en Kawasaki. O sea, hay muchas cosas que debemos aclarar y que aunque no hay historia de COVID en el niño, vamos a recalcar eso, tenemos que pensar en la enfermedad por el problema de que los niños, como dijimos, hacen manifestaciones muy leves y muchos son asintomáticos o el personal que está en la familia o en el barrio hay casos y nadie en la casa aparentemente tuvo nada, posiblemente fueron asintomáticos y el niño puede presentar el cuadro. De lo que usted ha planteado, yo llego a la conclusión de que por lo menos en el caso de los niños, el síndrome puede dejar secuelas a largo plazo. Sí, es muy probable. Es muy probable porque como tenemos tan poco tiempo y la enfermedad tiene cosas parecidas a lo que ha pasado con la enfermedad de Kawasaki, que deja secuelas, y entonces como deja los aneurismas a nivel de las arterias coronarias, esas arterias pueden tener, por ejemplo, una dilatación en un sitio, puede taponarse con un coágulo y el paciente fallecer con un infarto agudo del miocardio. Todavía no podemos hablar de eso en el síndrome inflamatorio multisistémico, pero es una probabilidad. Hay que darle seguimiento a largo plazo a esos niños. Es algo que uno plantea, pero que no se ha investigado, porque hace un año que comenzó el proceso. Y acuérdense que Kawasaki se diagnosticaron los primeros casos en el 1964 y se publicó, la primera publicación fue en el 67.
1967. Yo he visto casos, he visto casos de niños que incluso han fallecido por este síndrome, pero conozco casos de adultos que han tenido secuelas importantes a nivel cardiovascular, pulmonar, se les hinchan las piernas, o sea que realmente es un tema de salud pública bastante severo. Sí, es un problema muy serio que todavía no tenemos ni siquiera un tratamiento específico para la enfermedad. Por eso es importante que nos vacunemos, que se vacune el 70-80% de la población y que mantengamos lo que es la protección personal y familiar del uso de la mascarilla, de la higiene de manos, de no tocarse la cara, de evitar el juntarse con mucha gente. O sea, eso es importantísimo porque eso va a ayudar junto con la vacunación. ¿Por qué eso pasa que usted dice? O sea, hay afectación, que es multisistémico, afecta a todos los sistemas, el nervioso, el cardíaco, el respiratorio, el abdomen, los riñones, o sea, afecta a todas las articulaciones. Y puede pasar de todo, o sea, hay personas que han quedado con problemas severos del sistema nervioso central, han quedado muchos con lesiones cardíacas, con el problema de los trombos que puede producir también la enfermedad, o sea, esto es algo que uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el tiempo con esto? Porque fíjese que en un año y un mes que tenemos, por ejemplo, en el país, ¿cuántos casos hemos tenido? ¿Cuánta mortalidad? Muchas de las personas que murieron al principio seguro que no se diagnosticaron como COVID y posiblemente murieran porque habría que ver el exceso de pacientes que murieron por neumonía, porque hay más o menos un promedio anual de tantos se mueren por esto, de infarto agudo del miocardio porque lo puede producir, de problemas renales, ¿cuántos teníamos con insuficiencia renal o con problemas renales? ¿Cuántos tenemos ahora? Pero son cosas que se van a llevar tiempo para poder investigar y aquí la investigación no se hace prácticamente. Sí. Yo quiero que hablemos ahora del tema de la vuelta a las escuelas, de la presencialidad o de la semipresencialidad. El sector privado, vinculado básicamente a la educación, por un tema económico, también con argumentos importantes en el ámbito de la educación, ha logrado que las escuelas en cierta forma comiencen a abrirse. El colegio médico tiene una actitud bastante crítica. ¿Qué usted piensa de esto a lo que estamos abocados? Sí, yo creo que la vuelta a la escuela es importante, muy importante, porque los niños no aprenden con una computadora ni con una parte. La semipresencialidad es importante, pero tomando en cuenta lo que es todo el control de lo que hablábamos, uso de mascarilla, distancia física, la higiene. Los niños pequeños necesitan compartir con sus amiguitos. Los mismos padres están también con muchos problemas y se refleja en la educación. Nosotros vamos a tener una baja en el nivel de educación, usted lo verá cuando se hagan estudios, pero algo importante es tomar en cuenta que eso se está haciendo en otros países. Por ejemplo, si en el Distrito Nacional tenemos, vamos a suponer en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, tenemos una alta proporción de casos, eso deben en tal sector. Bueno, esas escuelas de ahí no deben asistir niños. O sea, tomar en cuenta esa parte porque es importante que se vuelva a la escuela, pero tenemos que también pensar que debemos tener a todos los maestros, a todas las personas que trabajan en el colegio, en la escuela, a todo el que limpia, a todo el mundo que trabaja ahí tiene que estar vacunado. Sus padres, o sea, mientras más rápido vacunemos y mantengamos la distancia y las cosas de higiene, vamos a poder reiniciar las escuelas. Y lo más importante es conocer la distribución y el número de casos, qué barrio tiene más casos, cuál nos tiene, qué esto. Y yo creo que es factible, pero teniendo, como dijimos al principio, tenemos un 50% de no reporte de las cosas, de las estadísticas, pero tenemos que tener unas estadísticas reales, porque si no,
no vamos a poder, o sea, no vamos a saber qué pasa. Y se demostró en un estudio hecho en Chile y en Argentina que quien enferma al niño es el adulto. Comenzaron las escuelas allá y hicieron estudios y vieron que los adultos era que transmitían, o había un maestro o había una familia enferma. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. O sea que las escuelas cuando abran van a tener que estar mucho más pendientes del contacto adulto-niño que del contacto niño-niño. Sí, exacto, pero los niños también transmiten, sí, pero se enferman menos porque ellos se enferman por el adulto es el mayor transmisor, diferente a como se pensaba al inicio, que era el niño. Bueno, doctora, yo creo que hemos dado una visión, usted nos ha dado una visión amplia del problema del COVID en niños. No sé si quisiera agregar algo finalmente. Sí, yo lo que siempre he propuesto es que las vacunas salvan vidas. Las vacunas, yo le digo a mis pacientes, son pinchitas de amor. Porque, fíjese, en el país no tenemos sarampión. Desde el 2002 no hay un caso de sarampión. ¿Por qué? Porque estamos vacunados. Pero ya con el COVID, todas las vacunas bajaron. Ya tenemos casos de difteria, tenemos casos de tétanos, tenemos casos de resurgimiento de neumonía por neumococo, de derrame pleural. Pero si nosotros nos vacunamos, hay que vacunarse, no le tengan miedo a la vacuna, mantengan el control de higiene, usen la mascarilla. Ahora se está recomendando que se usen 2 mascarillas, podemos usar una quirúrgica y una de tela. Y lavarnos las manos, no tocarnos la cara y dejar esa juntadera, porque nos encanta, el dominicano es muy fiestero, sociable, muy sociable, muy le cherchero. gusta, exactamente. Eso tenemos que pensar, porque ¿a quién no se le ha enfermado o no se le ha muerto un familiar, un amigo? Sí. Por eso, porque, por ejemplo, los jóvenes, no, nosotros no nos enfermamos, pero ahora se están muriendo más a nivel mundial. Los muchachos, los jóvenes de 20 a 39 años. Sí. Por eso, porque piensan que son inmunes, pero no. Bueno. Vacuna, higiene de manos. Vamos a confiar en control de infecciones. En que nosotros como país podamos seguir controlando, combatiendo, que el programa de vacunación sea efectivo, que logremos a la brevedad posible esa inmunidad de rebaño que es deseable. Y bueno, a ustedes amigos les agradecemos su atención y lo más importante, como ha dicho la doctora, vacúnese y mantenga las normas de higiene recomendadas por las autoridades de salud pública y por la propia Organización Mundial de la Salud. Hemos llegado al final de un conversatorio, de una entrevista con la doctora Virgen Gómez. Ella es pediatra e infectóloga, profesora de infectología pediátrica en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Nos vemos en otra entrevista.